Amados hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Continuando con la secuencia de estudios bíblicos que corresponden al libro de Eclesiastés, esta noche o para esta semana nos corresponde estudiar el capítulo 8. Y este tema se refiere a la sabiduría para la vida. Hay muchas situaciones en la vida en las que nosotros necesitamos tener entendimiento, discernimiento, incluso dirección, una guía para tomar las decisiones correctas. Para ello necesitamos precisamente sabiduría. Necesitamos inquirir a la sabiduría, buscar con la sabiduría, el resolver o el solucionar muchas de estas dificultades o tomar las decisiones apropiadas. La verdadera sabiduría, según el enfoque bíblico, entendemos como esa capacidad para tomar decisiones piadosas. El primer versículo, Salomón hace una descripción aquí referente al sabio. Él halaga al sabio en su entender, él en su anhelar de resolver los problemas de la vida. Él hizo uso de mucha sabiduría. Aquí él haciendo una descripción sobre este personaje en la Dios habla hoy, dice lo siguiente: ¿quién puede compararse al sabio? ¿Quién conoce el sentido de las cosas? La sabiduría ilumina la cara del hombre, hace que cambie su duro semblante. En la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: qué maravilloso es ser sabio para analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro de una persona, suaviza la dureza de sus facciones. En base a eso entendemos que la sabiduría es aquella capacidad de ver la vida desde la perspectiva de Dios y saber realmente cuál es el mejor curso de acción que yo debo tomar. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En base a ello, hermano, nosotros comenzamos a encontrar la sabiduría por medio del temor a Dios. Es decir, cuando comenzamos a confiar y a depender de Dios y a darle a Él el control de nuestra vida. No es una simple búsqueda, sino es esa relación que debe tener el hombre con Dios. Y vamos a ver el desarrollo de este capítulo 8 sobre el tema de la sabiduría en 4 bloques o en 4 puntos. El primero corresponde a los versículos del 2 al 5. Y allí la recomendación o el énfasis sobre la sabiduría es la sabiduría para conducirse frente al trono del rey. Aquí hay un principio de autoridad que Salomón quiere que consideremos para hacer uso de la sabiduría. En primer lugar, esta sabiduría que nosotros necesitamos es para conducirnos ante las autoridades, entendiendo que estas autoridades han sido o son establecidas por Dios. Y la sabiduría aplicarse aquí es con ese énfasis de obedecer, de acatar, de someternos a las autoridades porque han sido establecidas por Dios. Aquí hay una lealtad que el ciudadano ha hecho en base a un juramento de ser leal, de ser obediente, sumiso a las autoridades. Este principio teológico aquí de los hombres de someterse a las autoridades establecidas por Dios es corroborado o de alguna manera considerado por el apóstol Pablo en Romanos 13:1 y 2, donde Pablo nos manda a obedecer y someternos a las autoridades porque ellas fueron establecidas por Dios. Y si uno desacata, uno no obedece o va contra de estas autoridades, de alguna manera estamos desobedeciendo a Dios y de hecho que nos veremos pues en serios problemas con Dios. Este principio aquí es importante, hermanos, considerar que sea lo que fuera, nos guste o no nos guste, sea de nuestro agrado o no, nuestro deber es someternos a estas autoridades por mandato de Dios y obedecerlas también. En segundo lugar, la sabiduría aquí se refiere a cómo vamos nosotros a obedecer a estas autoridades, aunque muchas veces tengamos situaciones contrarias a nuestra fe. Aquí vemos la manera como nosotros debemos hacer uso de la sabiduría. Ella tiene que ver con cumplir, con obedecer estas leyes, estos mandatos que establecen los gobernantes, sin rebelarnos, sin hacer cosas contrarias o malas que puedan ir contra estas autoridades o contra la sociedad. Y de alguna manera entender que estas autoridades tienen todo el respaldo por parte de Dios y tienen poder y autoridad para hacer lo que a ellos les plazca. Muchas veces estas autoridades probablemente van a normar cosas que atenten o vayan contra nuestra fe. Y el versículo 5 nos manda allí a hacer uso de la sabiduría de cómo nosotros debemos obedecer, cómo nosotros debemos acatar a estas autoridades. Por esa causa nosotros debemos reflexionar, meditar cuando muchas veces se dicten normas, se dicten leyes que de alguna forma no están conforme a la voluntad de Dios, y nosotros debemos allí orar y pedir sabiduría a Dios de cómo vamos a acatar estas leyes. En estos versículos de 2 a 5, hermanos, hay un principio aquí bíblico y un principio práctico sobre
la manera como nosotros debemos usar la sabiduría frente a las autoridades, porque han sido en primer lugar establecidas por Dios. En segundo lugar, vamos a ver otro bloque sobre el tema de la sabiduría, y aquí implica prácticamente cómo nosotros debemos conducirnos sabiamente frente a situaciones en las que no tenemos control. Los versículos del 6 al 8 nos presentan cómo nosotros usar la sabiduría ante situaciones que a veces no sabemos que nos espera, ¿no? En primer lugar, en el versículo 6 y 7, hay aquí una situación en la que nosotros debemos usar la sabiduría frente al futuro, porque no lo podemos ver. Dios ha designado un tiempo para cada cosa, aunque el hombre a veces tiene problemas con esto, porque él no sabe cómo llevarlo a cabo, cómo resolverlo, cómo asumirlo, cómo enfrentarlo cuando vienen o cuando se presentan situaciones, ¿no?, que a veces están fuera de nuestro control. A veces vamos de repente a tomar la decisión correcta o a hacer las cosas correctas o incorrectas. Entonces esta dificultad se presenta en muchas oportunidades. Por ejemplo, yo no sé cuándo debo de repente realizar un viaje, o no sé lo que me espera en un determinado trabajo, o cómo se van a llevar las cosas mañana. Muchas cosas desconocemos, no sabemos. El futuro le corresponde a Dios, y por eso nosotros tenemos que de alguna manera estar preparados para ello, y Dios nos ha resguardado de este conocimiento para que estemos preparados para cualquier cambio, para cualquier situación, y para ello tenemos que usar la sabiduría de Dios para asumir esta situación del futuro que no lo podemos ver, ni saber, ni conocer. Ahora, la otra situación es de hacer uso de la sabiduría frente a situaciones que no podemos controlar. Este tema de la muerte se enfoca o se describe aquí en el versículo 8 de Eclesiastés. Es una expresión o es una descripción sobre una realidad por la que todos vamos a pasar. Es decir, todos los hombres un día vamos a morir. Querer fugarnos de la muerte, escondernos de ella o huir de esta realidad es imposible. Y precisamente las estadísticas presentan que cada día mueren como 90,000 personas. Cada minuto mueren más de 60 personas y cada segundo uno. Ahora con este tema de la pandemia probablemente este índice aumentó. Ante esta realidad en la que un día todos vamos a morir, que no podemos evitar, no podemos controlar, no lo podemos nosotros manejar por más cosas que hagamos. Por ello el creyente debe estar preparado para enfrentar esta realidad a la luz de la Biblia, todo lo que corresponde a la muerte, porque la palabra de Dios nos da esperanza, nos enseña que para el creyente, para el justo, la muerte es un paso de esta vida a la eternidad con el Señor, a una vida donde no va a haber fin. Juan capítulo 11 versículos 25-26 están haciendo esta presentación en las propias palabras del Señor sobre el tema de la vida eterna, esa vida que el Señor nos ha venido a conceder en su persona, esa vida que el Señor nos promete con la promesa de la resurrección. Entonces el creyente, sobre esta base, sobre este fundamento, a la luz de la Biblia, tiene que vivir en esta tierra esperando que un día va a morir. Tenemos que estar preparados, hermanos, vivir sabiamente, conducirnos sabiamente ante este final definitivo y listos para comparecer a la solemne convocatoria que el Señor nos hará en el momento que tengamos que partir de esta tierra. Esta situación de la muerte no es igual para el injusto. Los injustos pueden escapar de la justicia humana, pero nunca podrán salvar ni librarse de la muerte. Sobre todo, si mueren sin esperanza, los injustos desesperan un castigo eterno o una muerte eterna, según Apocalipsis 21:8. Tercer bloque corresponde precisamente a la sabiduría para conducirse frente a las injusticias de la vida. Y aquí vamos a ver cómo el creyente debe conducirse, cómo debe actuar, cómo debe obrar sabiamente ante diferentes situaciones en las que se pueden ver desigualdades, contrariedades e injusticias, ¿no? Entonces, el primer aspecto sobre este tema de las injusticias lo vemos en los versículos 9 y 10, donde allí hay una manifestación del abuso, ¿no?, que hay sobre ciertas personas vulnerables, o un abuso del hombre contra su prójimo, y también la honra que recibe el injusto. Estos versículos presentan dos males muy recurrentes aún en estos tiempos. El primero es el dominio que ejerce el hombre sobre otro hombre, pero para su propio mal del dominante. Muchas veces la prosperidad llevan a los hombres a hacer abuso de su autoridad, también a poner tal vez llenos de arrogancia, de soberbia, abuso de su autoridad. Esta realidad es algo muy constante y triste, pero sí se da. La otra
injusticia es sobre todo la sepultura, ¿no? Es decir, en los momentos del sepelio, en el momento del entierro, muchos hombres injustos son enterrados o son sepultados con honra, con alabanza tal vez. Y en Israel esto era un trato honroso, muy bueno, pero ellos consideraban que realmente este tipo de honra que se daba a los malvados era una anomalía, algo no correcto. Por tanto, es algo que el creyente debe enfrentar esto con sabiduría, un sentido, sobrellevar estas situaciones sabiamente. El segundo es los versículos del 11 al 15. Vemos en este bloque, ¿no?, de injusticias, pues otras más, ¿no? Aquí vamos a ver en estos versículos lo siguiente. En primer lugar, aquí vemos un tipo de injusticia del justo e injusto, ¿no? Hay una serie de situaciones aquí que se dan entre cómo el justo es tratado o cómo el justo es recompensado y el injusto también. Hermanos amados, esta es una situación bastante, vamos a decir, compleja. Es una injusticia que duele, ¿no? Sobre todo cuando se ve estos abusos en nuestras propias vidas, cuando hemos sido maltratados, hemos sido abusados, hemos sido tratados injustamente, y ver a los que nos han ofendido, a los que nos han maltratado, ver que la justicia tal vez no les ha llegado o no se ha aplicado con ellos la verdadera justicia. Estas actuaciones, estas situaciones de estos hombres generan un tipo de anarquía, de desorden en la sociedad. Cuando el malvado es libre o es liberado de algún tipo de condena o es liberado de la cárcel tal vez por algún tipo de abuso de la autoridad o una aplicación injusta allí de las leyes, todo eso, esto genera que el mal crezca. Estos hombres que son tal vez liberados de la cárcel sin cumplir condena, continúan haciendo más abuso, continúan haciendo daño, continúan usando la maldad porque saben que la justicia no les va a llegar, o si llega va a ser un trato muy superficial. Ante toda esta situación, muchos hombres llegan hasta a blasfemar, incluso, ¿no?, a negar a Dios y decir: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no se hace justicia ante esta situación? Y realmente es duro ver esto, pero ante toda esta situación nosotros no tenemos por qué reclamarle a Dios por qué está permitiendo eso. Sencillamente estas irregularidades un día van a ser juzgados por el Señor en su tiempo. No es que Dios está ajeno e indiferente a esta situación, soberano, y si Él permite eso es por algo, pero Él conoce y sabe toda esta situación, todos estos atropellos que suelen hacer los ofensores, ¿no? Y en su tiempo Él va a juzgar, y nosotros lo que tenemos que hacer ante esta situación es pues obrar, responder, actuar ante toda esta situación sabiamente, sin llenarnos de resentimiento en el corazón, sino con pasión o con esa actitud como Cristo tuvo. Debemos obrar contra nuestros perseguidores, contra nuestros ofensores, incluso con los hombres injustos. Dios hace salir su sol sobre justos e injustos. A veces no lo entendemos el porqué, y nosotros tenemos que obrar igual que Cristo. En segundo lugar, sobre este bloque vemos los versículos 12 y 13. Salomón vio muchas de estas situaciones allí, tal vez con cierta reflexión. Él medita aquí de que al final el justo es bendecido, su vida es prosperada, es de alguna manera recompensada por Dios, pero el injusto también recibe su recompensa, ¿no? Dice aquí la palabra del Señor que por más mal que él viva, por más mal que él haga, incluso parezca su vida prolongada y próspera, un día va a llegar su final. Por tanto, oremos aquí en esta tierra para ver las cosas eternas como cercanas y tratar de vivir sabiamente ante toda esta situación. Los versículos 14 y 15, aquí vemos otra injusticia donde muchos hombres son tratados injustamente. Esta contrariedad, desigualdad en la vida también debe ser visto por nosotros, no quizás aceptando todo ello, pero obrando sabiamente ante estas situaciones. Incluso si nosotros somos tratados de esa forma, hay que realmente dar testimonio en todo sentido. Hemos sido testigos de muchas cosas en la vida, mártires, hombres que han muerto como si fueran malvados, como si fueran hombres realmente inicuos, como si fueran hombres inmorales, pero ellos murieron honrando al Señor y sabiendo que Dios estaba en el control de todo ello. En base a todo esto, Salomón pone como un remedio ante todas estas injusticias. Dice que el hombre debe vivir con gozo y contentamiento en este peregrinaje a la vida eterna, y debemos aceptar con gozo la medida del trabajo, de la comida y del placer que Dios nos da mientras estemos en esta tierra. Recordemos que aquí estamos de paso. No todo tal vez es negativo, no todo tal vez es oscuro. Hay momentos de destello, de gloria, hay momentos de deleite en las que nosotros debemos disfrutarlo mientras estemos aquí. Tenemos bendiciones como la familia, tenemos un trabajo, tenemos la salud, tenemos muchas cosas que Dios nos concede, y ellos debemos realmente aceptarlos y disfrutar de ellas con gozo,
con agradecimiento en el corazón. Y finalmente tenemos el último bloque que se encuentra en los versículos 16 y 17, donde nosotros somos llamados a realmente a conducirnos sabiamente, aceptando las obras de Dios en su totalidad. Dice los versículos 16 y 17 lo siguiente: al dedicarme al conocimiento de la sabiduría y a la observación de todo cuanto se hace en esta tierra, sin poder conciliar el sueño ni de día ni de noche, pude ver todo lo hecho por Dios. El hombre no puede comprender, dice Salomón, todo lo que Dios ha hecho en esta vida. Por más que se esfuerce para hallarle sentido, no lo encontrará, aun cuando el sabio diga conocerlo, no lo puede comprender. Hermanos, para ir concluyendo, aquí hay dos cosas importantes. En primer lugar, en el versículo 16, vemos a Salomón tratando de prepararse en un sentido. Vemos a Salomón habiéndose capacitado, habiendo indagado en diferentes conocimientos y ciencias, todo ello. Vemos a Salomón allí un tanto frustrado, que él encuentra una limitación, encuentra que él es inferior a Dios, encuentra que él no puede responder probablemente a todas las cosas vistas en este mundo, en el universo, en la tierra que Dios ha creado, que Dios ha hecho. Por más sabio que él sea, por más conocimiento que tenga, llegó a esa conclusión de que hay cosas que él no puede entender. Y solamente nos queda aceptarla, darle gracias a este maravilloso Dios por lo que él es, su grandeza, su poder, su majestuosidad. Entonces, el creyente aquí debe vivir sabiamente, debe aceptar con gozo, humillado ante Dios, que él es un ser inferior y pequeño ante la grandeza y la sabiduría inescrutable de Dios, y que Dios es un ser soberano. Lo maravilloso de esto es que Él es nuestro Dios, nuestro Creador y nuestro Padre, y a Él tenemos que alabarle y adorarlo. Por tanto, podemos realmente concluir este tema, hermanos, disfrutar de consuelo y tolerar las pruebas de la vida mientras permanezcan en nosotros la paz, la conciencia y el gozo en el Espíritu Santo. No nos compete a nosotros entenderlo todo, ni nos toca a nosotros dar la respuesta, sino a Dios. Confiemos en Él y Él hará. Hay que conducirnos ante estas contrariedades y desigualdades de la vida, ante las autoridades establecidas por Dios, ante esta situación de que no podemos conocer el futuro y aceptar lo que a nosotros nos corresponde aceptar, en ese sentido de no poder retener algo que se nos va a presentar en la vida, ante las injusticias y ante la grandeza de Dios. Solamente nos corresponde pues conducirnos sabiamente con la sabiduría que Dios nos ha provisto. Hermanos amados, muchas gracias por su atención. Espero que este tema sea de mucha bendición y ánimo, y a vivir sabiamente en el nombre del Señor. Un abrazo.